porque se gobierna con austeridad y con honradez. Así como lo hizo Andrés Manuel López Obrador, lo hace la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo afirma en Nuevo León la presidenta nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, el partido Morena. Y bueno, déjenme saludar en estos momentos a Marx Arriaga, director general de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública, que cuando le dijo Ceci de qué quieres hablar, el mensaje que mandó me puso los pelos de punta, porque dice el caso sin censura y la corrección política. Ay, Diosito, no me asustes, Marx Arriaga. ¿Cómo estás, mi querido Marx? Un abrazo. Un abrazo, Vicente. Bien, bien, mira aquí todavía desde la Secretaría de Educación Pública, aunque le moleste a la derecha, aquí estamos en la oficina de la Dirección General de Materiales Educativos y hoy vamos a hablar de corrección política y de la influencia que hay en medios. Yo creo que la víbora quedará chillando una vez más, Vicente. Y Venga, es que, venga, aunque los de la sí, derecha pregunten, todavía no han corrido a Marx Arriaga. No, todavía no lo han corrido, ni lo. A ver, aguanten vara y preparen la vaselina, perdón, no la vaselina, la vitacilina. Mi querido Marx, venga con todo, maestro. sí, seguimos aquí, seguimos dando la batalla, seguimos defendiendo el proyecto de nación, como todos los obradoristas y todos el segundo piso de la 4T, tenemos un proyecto de nación que defender, en donde tenemos principios y pues seguimos aquí. Ahora, quiero tocar el día de hoy el caso sin censura, porque ya es todo un caso. Ahí empieza a generar roncha, malestar, lo que se dice sin censura en materia educativa. Así que te debo felicitar, Vicente, por este espacio que abriste semana tras semana para discutir los temas educativos, porque empieza a generar movimientos en la Secretaría de Educación Pública. Tú recordarás que anteriormente los funcionarios públicos todos los días les llegaba una síntesis informativa. Todavía sucede. Son tradiciones que no se han quitado de este neoliberalismo educativo. ¿Qué implicaba esa síntesis informativa? O sea, se hacían los extractos sobre el tema, en este caso en educación, los extractos de las notas que venían en todos los diarios y se le presentaba a los funcionarios públicos. Y todos los funcionarios con mucho miedo veían esas notas porque no querían aparecer ahí. O si aparecían, que aparecieran para que hablaran bien de sus programas o de sus direcciones. La mayoría de ellos les gustaba navegar de muertito, que no se enteraran que existía su dirección, su jefatura, para que así pudieran seguir viviendo del erario sin tener ningún compromiso social. Y ahí me uno con lo que estaban discutiendo con el compañero Ricardo Peralta sobre esta nueva manera de entender la política y de cómo debe participar la ciudadanía. Se ha puesto de moda decir que los relatos, las narrativas, que hay que crear las narrativas. Ese tipo de relatos o esa manera de entender la comunicación es a través de la ficción, es decir, vamos a generar una historia en donde el pueblo la vea verosímil, crean la patraña que le estamos diciendo y entonces crean que estamos haciendo las cosas bien. Nuestro presidente era muy claro, él no quería que se generaran relatos, ni nuestro presidente anterior ni nuestra presidenta actual. No quería narrativas, quería la verdad, que la realidad se le presentara al pueblo para que participaran en la toma de decisiones, no que se le manipulara con ficciones. Bueno, pues vamos a entrar al tema. Primero te voy a poner una evidencia de cómo las narrativas, los relatos de la derecha, las ficciones, las mentiras que hace la derecha, siguen impactando en los funcionarios públicos y cómo todavía la derecha tiene esa maquinaria ahí gigantesca en donde van haciendo estas historias, van cortando cabezas, van manchando la reputación de las personas, van calumniando para colocar las piezas políticas que a ellos los van a beneficiar. Te voy a poner algo que le va a doler mucho a la Secretaría, a las cloacas de la Secretaría de Educación Pública, porque viene de un chat de WhatsApp con altos funcionarios de la Secretaría en donde se quejan de lo que decimos aquí. Y pongámoslo, lo voy a dramatizar. Pongamos en pantalla esas imágenes, Ceci, ojalá que nos ayudes con ellas. Muy bien. Viene de un chat. Previa a esta, antes de ver esta, hay otra
donde se ve claro que una compañera, directora de una unidad pesada, la unidad se llama la titular de la unidad de la nueva escuela mexicana, recién creada esa unidad. Pues esa compañera sube una nota del Templo Mayor, donde ahí en Templo Mayor se quejan de que lo que hacemos aquí en Sin Censura es en contra de la Secretaría de Educación Pública y eso está muy mal. Y entonces uno de sus directores de área, o sea, tomando como referencia Templo Mayor, o sea, los discursos de la derecha planteados ahí, lo toman como referencia y si tú ves en la parte de arriba, eso salió de una síntesis informativa. Arriba parece que son los datos de estos documentos que te digo que les llegan a los funcionarios por las mañanas, que revisan cuando se están tomando el café. Entonces, ella pone una captura de pantalla de la síntesis informativa que le llega y entonces sus funcionarios públicos, los que están abajo de ella, sus directores de área y sus directores generales, empiezan a reaccionar con las calumnias que está colocando la derecha, es decir, Templo Mayor le está marcando línea a la Secretaría de Educación Pública de lo que tendría o que debería dejar de hacer. Entonces, una de sus directoras dice, buen día, es claro desde hace mucho tiempo que Marx no se quiere alinear con el proyecto político y la conducción institucional de la Secretaría de Educación Pública. Lo cuestionable es que muestre su disconformidad en espacios políticos abiertos y su trabajo deje mucho que desear. Su disconformidad que la presenten sin censura. Se mete en ámbitos que no son de su competencia y no pasa nada. La que sigue, ahí cierra el WhatsApp, dice, Marx está perdido en una discusión ideológica y no se ha preocupado por la fundamentación práctica y técnica de las cuestiones educativas. Sí, estamos perdidos aquí en una discusión ideológica cuando deberíamos estar firmando contratos, cuando deberíamos estar sentándonos con las mesas de los machuchones a discutir el rumbo de la educación. Y le contesta a su jefa, la directora de la unidad de la nueva escuela mexicana, pero eso sí, cobrando cada quincena. Entonces, estas son las cloacas de la SEP. Esto es lo que a veces los compañeros llaman el fuego interno, el fuego amigo, porque al parecer, porque somos parte de la misma institución, y en donde yo lo que quiero colocar en este momento de discusión es la influencia de los medios en las políticas públicas. O sea, es Templo Mayor, una editorial de derecha, la que le está marcando y le está diciendo a los funcionarios lo que está bien y lo que está mal. ¿Dónde deberían poner atención? ¿Dónde deberían corregir el rumbo? Porque la derecha está molesta. A través de esos diarios, a través de esos columnistas, de esas editoriales, nos van marcando el rumbo de lo que debería ser la institución. No exagero, no exagero. Voy a poner otra evidencia. Recuerden, aquí no estamos haciendo ninguna narrativa, ni relatos. Nosotros no hacemos narrativa ni relatos. Eso hace la derecha, que hace ficciones, mentiras, para hacer creer a las personas que vamos por buen rumbo o por mal rumbo, ¿no? El apocalipsis sí es Morena, el cielo sí es el PRI y es el PAN. Eso hacen los medios de comunicación de la derecha, hacen narrativas. Y los funcionarios públicos, algunos despistados como estos, se toman esas narrativas y quieren corregir el rumbo para que les aplauda a la derecha y digan, van bien, compañeros, van bien porque han caminado por el rumbo que marcó Templo Mayor. Pero veremos que no es la única evidencia. Desde que estamos hablando aquí en Sin Censura, se han abierto un montón de espacios donde la derecha ha ido a cuestionar lo que se dice aquí. Vamos a escuchar ahora a uno de los investigadores, Marco Fernández, investigador del Tecnológico de Monterrey, en un espacio que acaba de crear el diario El Financiero, se llama Silla Roja. Escuchemos lo que dice el investigador en materia educativa del Tecnológico de Monterrey, de las políticas públicas implementadas por la 4T. Escuchemos. Política invade el debate educativo, lo pedagógico, lo académico, se subordina. Lo importante es, ¿qué
el libro de texto aquel tan polémico, el del señor Max, ese preclaro educador mundial, ese libro entró a las escuelas, se distribuye en las escuelas, está en activo, porque yo sé que muchas organizaciones interpusieron recursos ante la vieja corte, la que servía, para decir, oiga, eso no puede entrar porque tiene contenido político ideológico. ¿Lo estoy diciendo bien? Mira, yo creo que lo que ha ocurrido, y también hay que reconocer, y no ha sido fácil porque otra vez es políticamente radioactivo, el gobierno de la presidenta Sheinbaum manda a hacer una revisión de los libros de texto y pues aparece toda la PUS. Y entonces han bajito la mano, yendo corrigiendo algunas cosas, lo que ha provocado que esta persona, este funcionario, y pues aquí es donde uno observa con franqueza la debilidad del poder presidencial. Porque ¿cómo es posible que el señor Marzarriaga, que se supone es el titular del área de la SEP encargada de realizar los libros de texto, critica la decisión de su jefa, la presidenta Claudia Sheinbaum, y de su jefe inmediato, el señor Mario Delgado, para poder instruir, en este caso, por ejemplo, al Cinvestav, que es muy prestigiado para poder revisar la parte matemática y las deficiencias del libro de texto, y estar constantemente haciendo una serie de tweets en contra del gobierno? Pues si está tan enojado, Y además pues es empleado del gobierno, ¿no? pero si estuviera tan enojado y piensa que en verdad está muy mal la decisión de esta instrucción y no lo están escuchando, pues se va, ¿no? ¿Qué tal? ¿Notan el relato? ¿Notan cómo se hace mentira? ¿Notas, Vicente, cómo la derecha va generando su narrativa para influenciar en los funcionarios públicos y decirle, córtenle la cabeza, cambien los libros de texto, los libros comunistas, y con base en los libros en donde mentiras? salta, los libros donde salta la PUS, dice, no manches. Sí, como si la PUS no saltara del Tecnológico de Monterrey. O sea, ¿qué sabemos de por qué cobran la colegiatura? ¿Quién les dio los permisos al TEC de Monterrey? Los maestros que están contratados ahí, ¿qué organización tiene? Es decir, ¿qué contrato hay? ¿Cómo se les paga? ¿Cómo cobran esas colegiaturas? ¿Qué materiales educativos utilizan? ¿Por qué no hay una revisión por parte de la Secretaría de Educación Pública de esos materiales? ¿Por qué se les deja dar las clases que quieran? ¿Sí? ¿Quién regula el Tecnológico de Monterrey? Ah, no, pero eso no es PUS. Ahí no. Oye, Marx, además, lo que intentan es ponerte de pique con la presidenta y con Mario Delgado, el secretario de Educación Pública, para que te corran. Está clara la estrategia. Quieren que te vayas a la brevedad. Quiere que eso, mira, eso es lo menos importante en este caso. Lo que quieren es también derribar el proyecto de nación, es decir, que se vayan los libros de texto, que se vaya el plan de estudios 2022, lo que avanzamos sobre la nueva escuela mexicana se tire por la borda, porque el camino es otro. Es ellos tienen la salida y empiezan a generar esa narrativa, es decir, esa ficción, esa mentira, esa patraña. Y entonces ahí los funcionarios públicos empiezan a mover sus mecanismos con el miedo de que no vaya a ser que salga en el Financiero otra nota hablando mal de ellos, entonces corrigen el rumbo. Por eso es muy importante tener estos espacios. No sé si te diste cuenta, Vicente, pero sin decirlo, ellos están hablando de sin censura. Que cuando dicen, sale y se queja y evidencia lo que está pasando, entonces dice uno, pero ¿dónde lo está evidenciando? Lo estamos evidenciando aquí. Ahora, voy a decir parte de estas calumnias. Primero, dice él, abrieron los libros de texto y salió la PUS. No, la PUS está en el Tecnológico de Monterrey. Ahí está la PUS, en lo privado. Hasta que nos aclaren quién les dio esos permisos para instalar esas escuelas, por qué las instalaron en esos predios, cuánto pagan de agua, cuánto pagan de impuestos, cuando ellos transparenten cuál es el funcionamiento de su organización lucrativa, de cómo hacen para convertir la educación en un negocio, hablamos de otra cosa, pero la PUS está allá adentro en la manera en cómo han convertido la educación en un negocio. Ahí está la PUS. Dice, abrieron los libros de texto y encontraron múltiples errores y los han estado cambiando. Mentira.
Segunda mentira que dice, se le entregaron al Cinvestav los materiales para que los corrigieran. Sí, pero no dice lo que contestó el Cinvestav. El Cinvestav no encontró errores en los materiales, todo lo contrario, aplaudió el ejercicio, dijo que con base en el plan de estudios, los materiales eran acordes, que se lograba el trabajo de proyectos planteados ahí, era una postura pedagógica pertinente para el plan de estudios que se estaba implementando. Pero él coloca ahí, se le dio al Cinvestav y el Cinvestav encontró pus en los libros. ¿Y dónde está eso? ¿Cuándo salió el Cinvestav a decir los libros son erróneos? ¿Cuándo le corrigió la plana al magisterio? Porque esos libros los hizo la base magisterial. Todo lo contrario, claro, no lo quisieron hacer público, solo hicieron público la declaración del secretario cuando menciona que le ha dado los libros al Cinvestav, pero no hicieron pública la respuesta del Cinvestav, cuando el Cinvestav acepta que los materiales están bien diseñados. Pero vamos avanzando un poquito más porque quiero tocar, Vicente, cómo lo que hemos estado en las últimas semanas diciendo sobre el cierre de escuelas públicas y el caso de las normales, recordarás, las plazas, las pocas plazas que se les dan, lo suben a discusión en estos medios de derecha para obligar a los funcionarios públicos a tomar medidas. Y voy a poner evidencias de cómo eso y nosotros ahora estamos influenciando a los funcionarios públicos, que es lo emocionante del caso Sin Censura, de que ya no solamente la derecha a través de sus medios está, como lo vimos en ese chat de WhatsApp, influyendo en los funcionarios de izquierda para que tomen medidas de lo que les preocupa a ellos, ya no solo es la derecha y sus medios los que están influyendo, ya empieza a influir Sin Censura. Y eso es bueno, eso es interesante. Así que vamos a darle evidencia. Primero voy a poner otra vez un audio de Kurchenko, el entrevistador de esta silla roja, y de otra vez de esta persona, Marco Fernández, que es investigador del TEC de Monterrey, donde van a tocar un tema en particular, la cuestión de las plazas para los normalistas. Recuerda que aquí lo aplaudimos. La Suprema Corte había desechado la controversia que había puesto en su momento en el 2019 Derechos Humanos en contra de los normalistas porque decía que en la reforma del 2019 le daba mucho protagonismo al normalismo y que eso era inhumano, porque debían todos los egresados de las universidades poder participar en el ingreso de educación básica. Nosotros aquí habíamos reflexionado que eso no va así, que la formación que se da en las normales es una formación particular, muy particular, que necesita la educación básica y que por eso es pertinente que el que quiera ser maestro en educación básica, que sueñe ser maestro en primaria, preescolar, pues se acerque a la normal a estudiar la carrera y que no hagamos que cualquier egresado, sin tener nociones de pedagogía, intente ser maestro de primaria cuando no tuvo esa formación. Entonces, en su momento, hace las semanas pasadas, la Suprema Corte dio la razón de que los normalistas deben de ser tomados en cuenta en una primera instancia para ocupar esas plazas antes que las universidades públicas y privadas donde su formación no fue para ser maestros de educación básica. Escuchemos a estos dos sinvergüenzas que tal vez deberíamos nominarlos para la medalla Aurelio Nuño del neoliberalismo educativo. Escuchemos lo que dicen del normalismo. Escuchemos. Marco, porque nuevamente es un criterio político que se impone, como en tiempos del PRI, el PRI viejo, que se impone sobre principios pedagógicos, educativos, y en este caso me parece violación de derechos garantizados en la Constitución. Pero además todos los mexicanos somos iguales, y esta ley nos diferencia. No, primero van mano los que vienen de las normales. Y además, cuando uno observa el número de plazas que ha concursado, por ejemplo, el año pasado el gobierno, y el número de estudiantes que hay en estas instituciones, pues prácticamente se les está garantizando una plaza a los egresados.
Y, No, o sea, en automático. En automático. Que es una cosa que quisimos romper con las reformas anteriores. Y que incluso que concursaran por capacidades, no que incluso el hoy embajador, entonces secretario de Educación, Esteban Moctezuma, dijo, no, eso prevalece en la Constitución. Pues ahí está la violada hoy. Dime, ¿te sabes el ministro ponente de este fallo? Irving, ahorita te digo, aquí lo tengo, pero sí. Mire, la Corte, la nueva Corte, esta Suprema Corte, que iba a garantizar los derechos por aquí de todos tengo los mexicanos. el nombre, es el ministro Espinosa. Pero bueno, fue por unanimidad. Sí, tengo buena memoria. Irving Espinosa es el ministro. Pero votaron por unanimidad. La Corte. Y pues básicamente ignoraron esto de que se violaban los principios de igualdad, legalidad y seguridad jurídica. La Corte, la nueva Corte, esa, que coloca por encima un criterio de política pública por encima de un derecho constitucional. Un absurdo jurídico. La madre. ¿Viste, Vicente? Otra vez cómo arman el relato con base en la ficción, con base en algo verosímil. O sea, la gente dirá, pues sí es verosímil decir que el egresado normalista tiene sus plazas. Es lo que el sentido común nos dice. Nosotros, las semanas pasadas, dijimos que eso es mentira. Desde el 2019 eso no ha sucedido. No hemos logrado que los egresados normalistas tengan sus plazas. De hecho, poníamos ahí una tabla donde veíamos que aproximadamente el 5% de los egresados logran tener una plaza temporal, algunos llegan a tener la definitiva, pero que hay más del 94%, más del 94% de egresados normalistas que no tienen espacios. Entonces, veamos cómo la derecha, en este juego de hacer relatos, narrativas, para generar un mundo en donde la gente crea que lo que están planteando es una realidad, nos manipulan. Y entonces ahí entran los funcionarios públicos que responden a esa manipulación y generan políticas públicas para estar bien, en este caso, con lo que dice el Financiero y lo que está proponiendo el TEC de Monterrey, a través del sinvergüenza de Marco Fernández. Pero ya la última prueba, Vicente, para abrir al diálogo. Vamos a escuchar ahora a dos funcionarios públicos. Aquí es donde va a chillar la víbora, porque esto hasta aquí es teórico, pero lo vamos a ver ya en la práctica. O sea, lo teórico es que los medios de información influyen en las decisiones de políticas públicas en materia educativa. Y como la mayoría de los medios de información son de derecha, entonces eso genera que las políticas públicas que se desarrollen sean de derecha. Algunos, porque son unos sinvergüenzas, como el caso de los compañeros del WhatsApp que están ahí, que son unos sinvergüenzas, que toman a Templo Mayor y lo toman como si fuera la Biblia, y entonces desde ahí hacen sus políticas públicas, y otros por ingenuidad, por miedo. Vamos a poner a dos secretarios de educación, el caso Michoacán y el caso Durango. El caso Michoacán la escucharás, y entonces escucharás que está tendiendo a la derecha, diciendo, no, pues es que hay muy pocos niños, entonces ya no necesitamos egresados de las normales, y aunque hayas estudiado en la escuela normal para ser maestro de secundaria, sabes que ya no te vamos a dar plaza en secundaria, te la vamos a dar en educación media, si hay. Si estudiaste para preescolar, olvídate, tú no vas a estar frente a una preescolar, vas a estar en un bachillerato, en un CONALEP, donde te podamos acomodar. Eso va a decir la subsecretaria de Michoacán, la secretaria de Michoacán, que por cierto, la vas a reconocer porque está al lado de su subsecretaria de Superior, la compañera Sosa, que fue aquella que estuvo persiguiendo, lo dijimos aquí en Sin Censura, la que estuvo persiguiendo a los normalistas en Michoacán porque habían agarrado unos botes de agua electropura, de la Coca-Cola, y entonces llegó ella con policías a recuperar los botes de agua, porque ¿cómo puede ser que los normalistas, teniendo hambre y teniendo sed, hayan tomado esa agua, ¿no? Y entonces el estudiante le dice, oiga, pero sí se da cuenta que nuestra beca, dice ella, es que tienen apoyo, sí se da cuenta que nuestra beca son, creo que 400 pesos, dijo en ese día el muchacho, 400 pesos al semestre, y que no me alcance esos 400 al semestre,
no me alcanza con eso ni para los chicles y que por eso estamos haciendo esto porque no tenemos agua. Y bueno, pues así quedó. Bueno, pues la vas a reconocer. Están ahí las dos hablando de cómo se tienen que cerrar escuelas porque ya no hay niños y cómo los egresados de las normales acabarán dando clase donde se pueda. Y vas a escuchar ahora al secretario de Durango, donde esta semana en su momento había dicho lo mismo, no creas que es muy diferente, porque también en un gobierno priista había dicho exactamente lo mismo, pero en esta semana, después de escuchar lo que habíamos dicho aquí en Sin Censura, rehace el discurso, o sea, influye sin censura en el discurso de los funcionarios públicos y entonces da una idea progresista, que la vas a escuchar y ahí abrimos el debate. Veamos el video. Preescolar y de primaria, cuando lo que tienes es una tendencia a la baja natalidad, es obvio que no. Lo que necesitamos, lo sabemos bien, va a ser una profesionalización y tener más egresados y preparar a los jóvenes normalistas para educación de media superior. Eso es hablarle con la verdad a los jóvenes. Decirles lo que vamos a requerir no son más maestros de educación preescolar, porque hay un dato que no debo revelar, lo voy a revelar, es de cada maestro de preescolar, de cada institución de preescolar solo tenemos 30 niños y niñas. Es decir, la tendencia va a ser que requiramos más maestros en media superior y superior. Adelante la baja en preescolar. Cosas que pudiéramos emular de eso que vio aquí en Durango. Sí, a mí la verdad me gustaría más que ver a veces programas sociales que se hacen a veces tan así, sería mejor invertir en la educación donde todas las escuelas pudieran tener su comedor, pudieran tener sus alimentos ahí, sus horarios ampliados, no dejarlo solo a 4 horas y media o 5 horas, como está por allá. Incluso, ¿verdad? Pues ve uno casi es como norma, pues 2 maestros por aula. Hay un docente y un auxiliar en cada una de las aulas. Lo que me lleva a lo siguiente, ya ve que luego declaró usted que hay gente que no le gustó, pero es cierto, hay menos población infantil y por lo tanto se están cerrando algunos turnos vespertinos. A lo mejor sí sería viable acomodar 2 docentes por aula, ¿no? Sí, estamos haciendo ese tipo de esfuerzos porque finalmente el pago que hay ya para la plantilla que existe de trabajadores y docentes en el servicio educativo pues ya está ahí. ¿Qué tal, Vicente? O sea, hemos logrado, no sé si lo notas, Vicente, pero hemos logrado que desde aquí se estén discutiendo nuevas políticas públicas. O sea, el secretario de Durango, que en su momento dijo que sí, se tenían que cerrar escuelas, ahora dice, bueno, y si ya estaba presupuestado esas plazas, ¿por qué no hacemos salones con 2 maestros? Mientras que la de Michoacán, que se supone que viene de un gobierno progresista, dice, no, ¿cómo vamos a tener preescolares con 30 niños? O sea, salones, 3 años, ¿no? 30 niños, salones con 10 niños, no, es un desperdicio. Hay que cerrar esa escuela, hay que cerrarla y entonces ese maestro desaparecemos o congelamos la plaza y nos ahorramos el presupuesto. Bueno, pues un gobierno de derecha, un gobierno priista, panista, sale su secretario, corrige la plana después de que nos escucha aquí y dice, bueno, pues si ya estaba presupuestado, ¿por qué tenemos que ahorrarnos si eso ya está dentro del presupuesto? ¿Por qué no logramos tener salones con 2 maestros y damos un derecho a la educación más completo? Y digo, qué interesante. Ojalá, Vicente, y aquí lo dejo para el análisis, la reflexión entre ambos, ojalá que esto no quede en retórica. Ojalá que esto se vea reflejado en los presupuestos, porque de lengua me echo varios tacos, pero aquí ellos mandan los presupuestos a las cámaras de diputados y luego a su ratificación a la Cámara de Senadores y ahí marcan los rubros en donde se va a invertir en materia educativa. Y es ahí cuando dicen, no, es que vamos a abrir más plazas. Sí, ¿y dónde está el presupuesto que colocaste para más plazas? No, es que vamos a utilizar 2 turnos horario ampliado. Sí, ¿y dónde pusiste ese presupuesto? Entonces, de lengua nos echamos varios tacos, pero los funcionarios públicos tienen que coordinar su relato, su ficción, sus mentiras con la realidad, porque el obradorismo no trabaja con relatos,
Nosotros no hacemos relatos. Nosotros trabajamos con la realidad, con la verdad. Y si la verdad duele, pues compañero, a corregirla. No le voy a hacer una ficción donde se diga, no, pues vamos muy bien. No, vamos como vamos. Y los problemas están ahí. Y se trabaja, como dice el compañero Ricardo Peralta, se trabaja desde el territorio. Y vamos a resolverlo al territorio. Pero de lengua me echo varios tacos cuando se plantean aquí estos espejitos y te dicen, no, es que lo vamos a resolver así y asado, y cuando ves que a nivel de presupuesto pues no se ha colocado. Pero bueno, lo del día de hoy, que quería reflexionar contigo, el caso Sin Censura. Sin Censura como medio, este espacio que has abierto para hablar del tema educativo, poco a poco está influyendo en los funcionarios públicos, para bien y para mal. Unos para pedir nuestras cabezas, otros para modificar y tratar de diseñar políticas públicas más progresistas, donde se dañe menos a la población, donde se logre cierta justicia social, en este caso con el normalismo, y empieza a tener un contrapeso. Ya no solamente está Templo Mayor, o Pepe Grillo, o el Reforma, o el Universal, marcándole la línea a los funcionarios públicos a través de esas síntesis informativas de lo que deben o no hacer para estar bien con los machuchones. Ya empieza Sin Censura a colocar temas que le duelen al sector educativo y los funcionarios empiezan a poner atención. Eso está muy interesante, ¿no crees, Vicente? No, pues es como música para mis oídos, y eso pues me lleva a decir que no nos callemos para atrás ni para agarrar impulso, y al contrario, hay que ir con más y con todo, porque lo dices bien, los medios conservadores son los que han estratégicamente influido, y no les podemos dejar a ellos precisamente esa influencia, y ojalá que siga avanzando esto que tú has ya notado, mi querido Mars Arriaga, y pues, ¿qué te puedo decir? Gracias por la confianza, porque al final yo invité, pero tú fuiste el que tomó la decisión, y eso es bueno. La crítica también es importante, la crítica nos mueve, Marx. Sí, pero debo decir algo para los compañeros del sector del servicio público. Una cosa es que se abra el espacio y otra cosa es que no haya línea, porque espacios hay. Y tal vez, pues ahí está Salinas Pliego. ¿Te acuerdas cuando le pregunta ahí esta Adela Micha, si no mal recuerdo, y le dice, oiga, ¿y en sus noticieros hay línea? Y él contesta, claro que hay línea. La línea le impone, la editorial le impone la empresa. Entonces, no se trata solamente de generar espacios, porque puede haber espacios como estos, donde la línea obliga a la generación de relatos, a que los funcionarios públicos atiendan a una estrategia de comunicación donde se va a generar un mundo ficcional, un mundo fantástico para beneficiar o perjudicar a alguien. Entonces, no solamente es abrir espacios, sino se necesita generar, como aquí en Sin Censura, un lugar abierto donde no hay línea, donde se trabaja con la realidad, donde se presentan datos duros y después desde ahí se hace la interpretación. Yo aquí estoy haciendo una interpretación, coloqué varios datos duros. Unos mensajes de WhatsApp, donde en mi interpretación hay una influencia del Templo Mayor en estos altos funcionarios de la Secretaría de Educación Pública para pedir que me corten la cabeza. Entonces vemos la influencia de los medios en estos altos funcionarios. Esa es mi interpretación, pero ahí está el dato duro. El dato duro es unos funcionarios entregándole a otros un documento para que tomen postura, para que fijen postura ante el tipo de acciones que se están haciendo. También colocamos como dato duro como el Financiero manda a traer al Tecnológico de Monterrey para que diga una sarta de mentiras, unas calumnias sobre los libros de texto y se genere la narrativa, el relato de que debemos cambiar esos materiales. Esto último es mi interpretación. Yo interpreto que esas calumnias que está diciendo Marco Fernández, posible candidato a la medalla Aurelio Nuño de neoliberalismo educativo que dará Sin Censura a final de año, bueno, pues Marco Fernández lo invita el Financiero para decir mentiras, y entonces yo interpreto ahí que en ese relato que están generando intentan decirle a la población y a la Secretaría, venga, señores, cuanto antes a cambiar los libros de texto,
urge ese cambio y urge la salida de este funcionario que está haciendo mucho daño. Y por último, en este análisis que hacen de la Suprema Corte y de la decisión que tomó la Suprema Corte, que cuando les favorece la aplauden y cuando les perjudica, según ellos, pues ahí es lo peor, ¿no? Y está tomada y son unos corruptos y el obradorismo y tal. Bueno, hacen ellos la interpretación al dictamen que da la Suprema Corte, donde reconoce que el normalismo debe de ser cabeza de lista al momento de asignar las pocas plazas que da la Secretaría de Educación Pública, que son menos del 5%, y bueno, ellos hacen una narrativa en donde a través de mentiras dicen que todos los normalistas tienen pase directo, que desde que entró Moctezuma se están dando pase directo a todos los egresados de las normales. Aquí le digo a los compañeros de que ahorita están tomando, por ejemplo, está tomada la secretaría por parte del normalismo de Michoacán. Aquí les digo a los normalistas que están fuera, que pasaron la noche fuera de las instalaciones de la secretaría, compañeros, se equivocaron. Según Marco Fernández, ustedes tienen plaza directa. Según el TEC de Monterrey, ¿qué están haciendo ahí? Váyanse a su escuela, vayan a cobrar los cheques igual y no se han enterado y ya les están pagando. Pues bueno, crean la fantasía de que los egresados tienen plaza directa cuando es mentira, solo el 5% lo logra, menos del 5% lo logra. ¿Para qué? Para generar ahí el relato, la narrativa de que vamos por mal camino, que debería ser todos los egresados de las universidades los que participaran. Bueno, pues esa evidencia, junto a lo que están diciendo los secretarios de Educación, a mí me da pie a interpretar que así como Templo Mayor o el Financiero o el Reforma influyen, poco a poco, sin censura, está influyendo, pero está influyendo porque nosotros no hacemos narrativa. Nosotros aquí presentamos la realidad, la verdad, Claro. subjetiva porque lo hablamos desde esta postura, desde una postura de izquierda, que no nos confundan, ¿eh? Nosotros no somos sujetos de derecha. Yo no leo Templo Mayor, yo no leo el Reforma. Yo cuando voy a informarme me acerco a Sin Censura. Eso, mi querido Marx Arriaga. Oye, Marx, pues con esto, si te parece, cerramos invitando a la audiencia para que esté al pendiente de este segmento y para que te siga apoyando, porque también les duele mucho lo que publicas en X, antes Twitter, en las redes sociales, Marx. ¿En dónde te podemos apoyar? ¿En dónde te podemos leer? Claro que sí, solo ocupo X porque no me da tiempo. Facebook replicamos, una compañera que está aquí me ayuda a replicar los contenidos de X y también a veces a contestar en Facebook. Así que solo los contenidos, lo que yo escribo está en tiempo real, digamos, en X, cuando tengo tiempo. Hoy vamos a estar, bueno, de aquí salgo a Durango, estaremos en Durango, la próxima semana te hablaré de lo que está pasando en Durango con la nueva escuela mexicana y el viernes estaremos en Zacatecas con la base, hablando con los maestros de pie de cómo se implementa la nueva escuela mexicana, no con WhatsApp y ahí mandando notas de Templo Mayor y de esas cosas y diciendo si ya cobró la quincena o no, y sin viáticos, llevando libros. Cargaré una camioneta, voy solo, por cierto, a los que lo están siguiendo a uno, voy solo y por carreteras libres. Entonces voy solo en carreteras libres, vamos con la base magisterial a hablar en Zacatecas, que está ahí la insurgencia magisterial a todo lo que da, por buscando los derechos laborales, buscando recuperar la dignidad del magisterio. Vamos a ir a hablar con la base magisterial, se lleva materiales de la dirección general y nos vemos la próxima semana. ¿Te parece, Vicente? Muy bien, pues nos vemos por aquí, mi querido Marx, y mucho cuidado por donde andes. Te mandamos un abrazo y siempre al pendiente. No te apures. Un fuerte abrazo, Vicente, y a todo Cuídate. tu auditorio. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí, un abrazo, nos vemos la próxima semana. Marx Arriaga, director general de materiales educativos en la Secretaría de Educación Pública. Fíjese que ya había entrado al sistema Gerardo Fernández Noroña, no me había dado cuenta que había entrado al sistema y se ha salido. A ver si nos está viendo y escuchando para que vuelva a ingresar. También estamos esperando la llegada de Abraham Mendieta. Para la gente que me está preguntando sobre Noroña,
no me ha leído el mensaje de que ya estamos listos. Insisto, no me había dado cuenta que estaba en el sistema el senador Gerardo